¿Y si esas historias de la Biblia que hemos escuchado tantas veces tuvieran mensajes ocultos esperando ser descifrados? Bueno, hoy vamos a darle una nueva mirada a algunos de los relatos más conocidos. Vamos a explorarlos con una perspectiva distinta para revelar su significado más profundo. A ver, arranquemos con una de las grandes preguntas, ¿no? Una que seguro genera debate. ¿Adán y Eva existieron de verdad? Porque claro, por un lado tenemos lo que nos dice la ciencia, la evolución, y por el otro, esta historia tan potente del Génesis, la del barro y la costilla. ¿Cómo se reconcilia todo esto? O pensemos en esto otro, un evento pero tan crucial como la Última Cena. ¿Cómo es posible que Mateo, Marcos y Lucas la sitúen en el día de la Pascua, pero Juan diga que fue el día anterior? En algo tan importante, ¿cómo puede ser que los relatos no coincidan? Y aquí, justamente aquí, es donde todo se pone más interesante. La solución a estos aparentes enigmas no está en leer todo al pie de la letra. La verdadera clave es entender el contexto. Es preguntarnos cómo, por qué y para quién se escribieron estos textos hace miles de años. Para descifrar estos códigos, vamos a seguir una especie de mapa. Primero, aprenderemos a leer entre líneas. Después, vamos a aplicar esto al relato de la creación. Luego nos meteremos con la diferencia crucial entre demonio y diablo. Resolveremos ese misterio de la Última Cena y al final veremos por qué todo esto es tan relevante hoy en día. Bien, vamos con nuestro primer punto, leer entre líneas. Esto básicamente es dejar de ver la Biblia como un solo libro y empezar a verla como lo que es, una biblioteca entera, una colección de textos escritos en épocas muy diferentes, por culturas distintas y, claro, con propósitos muy variados. Y es muy importante aclarar algo. Este tipo de análisis no busca para nada debilitar la fe. Todo lo contrario. Lo que busca es enriquecerla, permitiéndonos entender estos textos como los entendió la gente que los escuchó por primera vez, para así conectar con la verdadera esencia del mensaje. Perfecto. Ahora veamos cómo funciona esto en la práctica. Entremos de lleno a nuestro segundo punto y exploremos el significado que se esconde en la historia de la creación, la de Adán y Eva. Si uno hace una lectura literal, se queda con una especie de informe histórico casi científico, pero si lo leemos en su contexto original, descubrimos que en realidad es una parábola. Su autor no estaba intentando dar una clase de biología, sino transmitir verdades profundísimas sobre nuestra naturaleza, sobre la condición humana. Lo más fascinante está en los símbolos. Que el hombre sea de barro nos recuerda nuestra fragilidad, ¿no? El aliento de Dios es esa chispa divina que hace que la vida sea sagrada. El detalle de que la mujer salga de la costilla, o sea, del costado, la pone al mismo nivel que el hombre, con exactamente la misma dignidad. Una idea, por cierto, radicalmente avanzada para su época. Y el acto de nombrar a los animales no es un detalle menor, simboliza el rol que tenemos como cuidadores de la creación. Ahora, en el tercer punto, vamos a ver cómo un código puede estar escondido a plena vista, simplemente perdido en la traducción. Nos vamos a enfocar en dos palabras que muchas veces usamos como si fueran lo mismo, pero que en realidad significan cosas muy distintas. Demonio y diablo. En los evangelios, cuando se usa la palabra griega daimonion, que traducimos como demonio, es de género neutro. No se habla de una persona, sino de una fuerza, algo impersonal. En la antigüedad, era la forma de explicar enfermedades internas que no entendían, como la epilepsia o los trastornos mentales. Era, por así decirlo, un término médico de la época. En cambio, la palabra griega diabolos, que es diablo, traduce el hebreo satán, que significa el adversario. Y esta palabra siempre se refiere a un ser personal único. Su campo de acción no son las enfermedades, sino la tentación moral, una fuerza que actúa desde afuera. Entonces, para que quede bien clara la diferencia, los demonios eran fuerzas impersonales que se creía que causaban enfermedades y actuaban desde dentro de la persona. En cambio, el diablo es un ser personal que tienta desde fuera y se relaciona directamente con el pecado. Y ojo, porque esta distinción lo cambia todo. Por ejemplo, en el caso de María Magdalena. El Evangelio dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Ojo, demonios, no 7 diablos.
Esto lo que nos dice es que fue sanada de enfermedades muy graves, no que fuera una gran pecadora como la tradición a veces la ha pintado. La diferencia es abismal. Con esta misma forma de analizar las cosas, pasemos al cuarto punto y vamos a resolver un misterio de cronología, la contradicción sobre la fecha de la última cena. ¿Cómo es que los evangelios no se ponen de acuerdo? Recordemos el problema. Por un lado, 3 evangelistas dicen que la cena fue el día de la Pascua, pero por el otro, Juan insiste en que fue antes de la fiesta de la Pascua. A primera vista parecen totalmente irreconciliables. Y acá es donde la historia se pone fascinante. La clave para resolver este rompecabezas estuvo oculta por casi 2000 años hasta 1947. Con el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán, los famosos rollos del Mar Muerto, se reveló un detalle increíble. En la Judea del siglo I no se usaba uno, sino 2 calendarios al mismo tiempo. Por un lado estaba el calendario lunisolar oficial, el que usaban las élites sacerdotales de Jerusalén. Con ese calendario, la Pascua podía caer cualquier día. Pero gran parte del pueblo seguía usando un calendario solar mucho más antiguo, y en ese, la Pascua, siempre, pero siempre, se celebraba en miércoles. Con esta información, de repente todo encaja. Jesús habría celebrado la cena el martes por la noche, siguiendo el calendario popular. Así, los sinópticos tienen razón al decir que era el día de Pascua, según ese calendario. Y Juan también acierta al decir que fue antes de la Pascua, la oficial que comenzaba el viernes. Ambas versiones son correctas, cada una refiriéndose a un calendario distinto. Y de pronto, los juicios y todos los eventos de la Pasión tienen un marco de tiempo mucho más lógico y realista. Y bueno, todo esto nos lleva a nuestra conclusión, al quinto y último punto. ¿Por qué es tan importante entender el contexto? ¿Qué cambia todo esto? Lejos de quitarle valor, comprender el contexto histórico, cultural y literario en realidad libera el verdadero mensaje de los textos. Nos permite ir más allá de una lectura superficial y llegar a una comprensión muchísimo más rica y profunda. Al final, se trata de entender que la fe y la razón no tienen por qué ser enemigas. Como dice un principio fundamental, cuando se usan juntas, ambas nos pueden acercar a una verdad más completa, permitiéndonos apreciar la increíble sabiduría de estas antiguas escrituras. En resumen, el cambio es de perspectiva. Dejamos de hacernos la pregunta, ¿sucedió esto exactamente así? Y empezamos a preguntar qué verdad profunda sobre Dios, sobre la humanidad, nos querían enseñar. Y es ahí, justo ahí, donde estos relatos milenarios cobran una relevancia brutal para nuestra vida hoy. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si estas historias, cuando las leemos en su contexto, nos revelan tanto sobre las preocupaciones y las verdades de su tiempo, ¿qué verdades eternas sobre la condición humana, el sufrimiento y la esperanza pueden todavía revelarnos sobre nuestro propio mundo? Quizás esa es la verdadera clave por descubrir.